urbano. El hábitat y desarrollo urbano. Y bueno, adelante, Gil. Gracias, Carlos. Creo que me voy a poner acá, si no me voy a hacer bolas con tantas cosas. Pues muchas gracias. Miren, es algo que tenía o tengo muchas ganas de compartirles. Es también, es como una recapitulación de trabajos que he revisado, y algo que me gustaría ir ampliando en un futuro. Como son varias cosas, sí quise poner como un contenido. Las dos primeras son un pequeño recordatorio de cosas para poder entender bien lo que sigue. La importancia del agua subterránea en el mundo, que ya nos ayudó Pedro Arrojo y también David hace un momento. Y un poco hablar de cómo es que los acuíferos almacenan agua. Y entonces sí ya entrar un poco más al tema de los hundimientos o subsidencia, cómo esto afecta y cómo se puede estar midiendo. En esa medición son las técnicas de percepción remota, que los separé para poder profundizar un poco más en ello. Y ya al final, pues aterrizar en México y en Guadalajara, ¿no? Entonces al principio va a ser algo muy general y después iré aterrizando. Y al final algo que ya ha platicado mucho Mario, pues la utilización de modelos contra los balances que todavía es lo que nos rige, ¿no? Sobre la importancia del agua subterránea, no sé si, esta es una imagen muy conocida, la menciono muy rápido. Esto es volumétrico, o sea, sería la Tierra, y si concentramos toda el agua de la Tierra en una esfera, sería esta esfera de acá. Aquí tenemos océanos, los polos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aunque digamos que es el planeta azul, en superficie tal vez sí, pero en volumen pues no es tan así. Agua dulce en estado líquido sería esto de aquí. Entonces le estamos quitando el agua salada, el agua que está en los polos, en glaciares, etcétera. Y no sé si alcancen a ver desde donde están, el agua dulce en lagos y ríos, pues es un puntito que está por acá. ¿Sí? Entonces es el agua tal vez que tenemos más a la mano, y la diferencia entre las dos últimas, entre el puntito y la última esfera, pues es el agua subterránea principalmente. Entonces lo dijo, ahorita lo recuerdo, pero lo dijo Pedro Rojo, pues se puede almacenar una ingente cantidad de agua en fuentes subterráneas, ¿no? No siempre está fácil de obtener, no siempre es agua potable, ¿no? Esta es otra manera de verlo. Igual el agua total, el agua salada, donde está en hielo y en nieve, el agua subterránea y el agua en lagos y ríos. Y bueno, esto es lo que ya nos dijeron. En una situación de crisis, de sequía que dure varios años, que suceden así las sequías, pues el buffer que deberíamos de tener para poder sobrevivir, pues es el agua subterránea, ¿no? Las fuentes de agua superficiales se podrían agotar independientemente de la infraestructura que tenemos. Entonces es un recurso que deberíamos de saber monitorear y cuidar e incluso pues ir recuperando. Y para terminar nada más esta sección, quise poner esto aquí, es del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del año pasado. Es un informe grande, tiene un montón de páginas de información, pero el resumen del resumen es ese, ¿no? El enorme potencial de las aguas subterráneas y la necesidad de gestionarlas de forma sostenible ya no pueden seguir siendo ignorados. Yo lo he escuchado muchas veces en muchos lugares. Oye, ¿el agua subterránea? Ah, sí, perforamos más pozos, ¿no? O sea, no sabemos qué está allá abajo, pero pues sabemos que perforamos, sacamos y pues
Es como si tuviéramos agua mágica. Bueno, ahora un pequeño recordatorio sobre la capacidad de almacenamiento en acuíferos. Y antes de entrar como a eso, quiero recordar también de varias maneras que hay para clasificar acuíferos o para tipificarlos. Digamos, una muy básica serían los acuíferos libres, como este de acá, y los acuíferos confinados. ¿Cuál es la gran diferencia? En un acuífero libre, en donde está el espejo del agua, o sea, donde se empieza a humedecer, ahí es la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir? Que si yo abato ese acuífero, se va a abatir también el espejo de agua. Lo que queda arriba quedará húmedo, pero ya no está saturado. Un acuífero confinado, como su nombre lo dice, pues va a tener una capa de confinamiento. El agua aquí abajo puede estar a presión, a muy grandes presiones, pero esta capa confinante no permite que suba el agua. Si yo perforara un pozo que cruce la capa confinante, la presión del agua va a hacer que suba por ese pozo. Y lo han visto en un montón de películas. Si el nivel piezométrico que está relacionado con la presión es mayor que la altura del terreno, pues es un pozo afluyente, ¿no? Como también hacían los pozos petroleros y todo eso. Y bueno, estos no son los sistemas gravitacionales que menciona Mario, pero sí es también un recordatorio del funcionamiento de los acuíferos. Aquí vemos un sistema y lo que nos dice esta figura es que hay agua, donde dice área de recarga, hay agua que se puede infiltrar en una zona y a los días o meses salir en algún manantial o algo, ¿no? Esto sería algo que, ese manantial, si en un año que llueva más, pues va a tener agua ese manantial. En un año que no llueva, se va a secar, y eso lo vemos, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Sin embargo, hay otros manantiales que no importa si es época de estiaje, si no ha llovido en 2 o 3 años, sigue apareciendo agua, y como vemos en la figura, pues puede durar décadas, siglos o miles de años el agua para que vuelva a salir. Y también lo mencionó ayer, se ve, a veces se menciona que el agua es como el disolvente universal, pues entre más tiempo esté acá abajo, más va a ir adquiriendo minerales y sales de las rocas, ¿no? Entonces, también afecta de dónde yo tomo el agua, ¿no? Entonces, ahora sí, almacenamiento. En los acuíferos no confinados, donde les digo que si yo bajo el nivel del agua, la presión se baja también el nivel, pues el agua que me va a soltar el acuífero es el agua que tiene en los poros tal cual, ¿no? Es como si yo agarro una cubeta y la hago con grava, le hago agujeros, pues se va a vaciar esa cubeta. Esa sería la manera de que un acuífero no confinado almacena agua. Sin embargo, en un acuífero confinado, el nivel del agua se mantiene en el mismo punto, independientemente, bueno, a menos de que yo descienda el nivel piezométrico pasando ese punto, pero si yo lo desciendo más arriba, el nivel del agua sigue estando aquí. Entonces, ¿cómo es que me cede agua ese acuífero? Principalmente son 2 cosas. Hay una descompresión del agua que es mínima, porque usualmente hasta consideramos que no es comprensible el agua, y la otra es la compresión del acuífero. Pudiéramos pensar que es como una esponja, y si yo aprieto la esponja, aunque no se vacíe el agua, me va a soltar algo de esta agua, ¿no? Esta es otra imagen, nomás que está volteado. Aquí de este lado está el acuífero no confinado, y acá está el acuífero confinado, ¿no? Entonces, igual lo que les decía, cuando yo abato aquí el acuífero, se baja esto y suelta toda esta agua, y en un acuífero confinado, lo que se baja es el nivel piezométrico, el agua sigue estando aquí, y va a soltar agua dependiendo de qué tanto se pueda comprimir. Esto es de mecánica de suelos, pero nos ayuda a ver cómo funciona. Esto lo desarrolló Terzaghi, que es el padre de la mecánica de suelos, se usa para cimentaciones en ciertos tipos de suelos,
Y bueno, es una simplificación, pero nos ayuda a entender. Él propuso que este sistema de un medio poroso, tal vez fracturado, lleno de agua, funcionaría más o menos así bajo cargas externas. Es un pistón que está cerrado, aquí hay una válvula, no permite que salga el agua, y hay un resorte adentro. El resorte sería esa compresibilidad del medio, ¿no? Eso representa. Si yo, teniendo todo esto cerrado, le aumento una carga externa, no importa cuánto aumente esa carga, este pistón no se va a comprimir. Lo que va a hacer es que aumenta la presión del agua adentro del pistón. Sin embargo, si abro la válvula, se va a salir el agua, o más bien se va a liberar esa presión y se va a empezar a cargar el resorte. Entonces empieza a comprimir. Eso es como la base con la que se hacen todos estos estudios. Lo que está pasando en los hundimientos, en la subsidencia, es algo muy similar, pero no es una carga externa. El acuífero ya está cargado por su propio peso y por lo que tenga arriba. No hay necesidad de cargarlo más. Lo que se hace es que yo perforo un pozo, empiezo a sacar agua. ¿Qué voy a hacer? Voy a disminuir la presión del agua adentro. ¿Y qué va a pasar? Esa presión del agua, al disminuirse, va a estar pasando esa carga a la parte sólida del acuífero y se va a empezar a deformar. Esto es una simplificación, pero más o menos podríamos pensar que un acuífero que pueda almacenar más agua, obviamente el nivel piezométrico se va a batir menos a la hora de que yo extraiga la misma cantidad de agua, pero se va a comprimir más, ¿no? Y viceversa, si un acuífero casi no almacena agua, se abate mucho y se hunde poco, ¿no? Tal vez sería arriba una esponja que puedo apretar mucho y abajo una esponja dura que casi no le sale agua. Me quedé pensando, más o menos 1 metro, pero es una aproximación, 1 metro de descenso de nivel piezométrico sería equivalente como poner una construcción de un nivel arriba. Entonces, en acuíferos aquí en México tenemos varios ejemplos que hemos abatido los niveles unos 100 metros, 80, 100 metros. Imagínense que en toda la ciudad construimos un edificio de unos 100 niveles, ¿no? Así es equivalente la carga. Pues esta es la subsidencia, es la ciudad estrella en el mundo, es la Ciudad de México. Esto es, lo que vemos aquí es un ADM de un pozo. Digamos que es esto mismo acá. El ADM pues está soportado hasta una base más dura o tal vez con la fricción que se genera a los lados. Yo empiezo a bombear agua, esto se empieza a hundir, pero si yo estoy parado aquí, pues no siento que estoy hundiendo porque es lento. Más bien voy a ir viendo cómo el pozo empieza a emerger, ¿no? Entonces, este es un pozo, aquí estaba la bomba en 1936 y ha estado surgiendo. Como estos hay muchos ejemplos por todo el mundo. En la delegación de Iztapalapa me contaron que en una zona que había una batería de pozos, ahora hay una calle y cada cierto tiempo tienen que ir a rasurar el ADM porque empieza a lastimar el cárter de los coches, ¿no? Y hay ejemplos por todo el mundo. Esa foto es icónica, es de Estados Unidos, del Valle de San Joaquín. No es un ADM de un pozo, pero ellos calcularon que el nivel de la Tierra estaba aquí en 1925, por aquí estaba en 1977. El desarrollo de California, ustedes saben, es una economía muy poderosa y hay mucho de agricultura. Esto afecta incluso los canales de riego porque trabajan en otras pendientes, etc. Entonces, este sí es un ejemplo que hace poquito les preguntaron a alguien del Servicio Geológico de Estados Unidos que cómo estaría ya el nivel aquí. Parece ser que en esta zona del valle ya no se está hundiendo porque se gestionó el acuífero para que no pase eso. En otros lados sí. Otro ejemplo acá en Italia, cerca del delta del río Po, allá por Venecia. Infraestructura que está cimentada a más profundidad, pues empieza a emerger, ¿no? Que también tenemos un montón de ejemplos en la Ciudad de México.
de las últimas cosas del funcionamiento, esto es cómo se comporta bajo carga ciertas unidades geológicas, ¿no? Digamos que este punto aquí es la máxima carga a la que ha estado sometido en toda su historia geológica. Si yo lo cargo antes de este punto y lo descargo, se regresa por el mismo lugar. En este eje tenemos la altura de la unidad geológica y en este eje el esfuerzo. Sin embargo, si yo paso el esfuerzo que previamente había sufrido, el esfuerzo máximo que previamente había sufrido, cambia esa pendiente. Y si llego a este punto y lo descargo, ya no va a recuperar su forma original, sino que usa más o menos esta pendiente, pero aquí abajo. Si lo descargara totalmente, quedaría aquí. Esto es una deformación inelástica del acuífero. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le saco agua de más, ya nunca más le voy a poder meter la misma cantidad de agua. Perdió esa capacidad. Y bueno, esta relación entre hundimiento y descenso de niveles piezométricos pues está establecida ya desde hace mucho tiempo. Esto es 1969. Estos son bancos de nivel y estos son los niveles de monitoreo de un pozo. También la quiero poner nada más para que vean cómo aquí se ve que el nivel del pozo sube y baja, sube y baja. ¿Por qué es esto? Pues son las variaciones estacionales. Llueve y se ve que se recupera un poco, en estiaje baja un poco, ¿sí? Nosotros tenemos algunos datos, pero usualmente son anuales y tal vez no sabemos ni en qué mes. Entonces es imposible usar esos datos porque no sé si midieron en este año y en este año, me daría esto pendiente. O al revés, ¿no? O tal vez y el otro fue acá, entonces sería muy difícil saber en verdad cuál es el comportamiento o una tendencia. A nivel mundial les digo que es un problema. El Disneylandia de este fenómeno es la Ciudad de México. Estos son dos diapositivas con varios encabezados de diferentes medios. Hasta unos 20 metros se podría hundir la Ciudad de México. Sin embargo, a nivel mundial el problema está en las ciudades costeras. Ya se está armando una cosa interinstitucional como la del cambio climático por el peligro que tienen las ciudades costeras en el mundo. Por un lado se están hundiendo y por otro lado el nivel del mar está aumentando. Entonces, ahorita el caso el foco más rojo que existe en el mundo es Yakarta, que ya están construyendo otra capital para poder ir mudando las cosas, ¿no? Aquí hay otros ejemplos de otras ciudades. Otro tipo de afectaciones, que sí tenemos mucho en México, cuando tenemos un basamento rocoso, esto es más rígido, que no es de forma regular, y los sedimentos que sí se comprimen arriba tienen unas zonas de diferentes espesores, entonces la compresión de ellos va a ser diferente en la superficie. Este caso es en Querétaro. Si se fijan aquí, pues hay un espacio hueco, lo que pasa es que quedó media casa, porque por ahí pasa una de estas fracturas o fallas, y fueron afortunados porque usualmente pues no queda nada de la casa. Se nota que no nos importan mucho los peatones, la banqueta está ahí toda rota, y al rey del automóvil, a ese sí se les ocurrió ponerle adoquín para que se vaya acomodando la deformación. Este es en la Ciudad de México, Iztapalapa, o sea, hay construcciones que se tienen que abandonar. Y este es en Arizona. Se me pasó poner ahí del 2004 en Zapopan, que se ven unas grietas, hay unos letreros similares a estos. Y en Aguascalientes, una vez quedó un poblado aislado porque la carretera se cortó y no había manera de llegar a él, ¿no? Y también me gustaron estas referencias porque tal cual dice, estas fisuras de la tierra complican el desarrollo de los recursos del agua en los desiertos o semidesiertos, ¿no? Esto sí nos pasa mucho en México. Aguascalientes, el gobierno, la academia y empresas y todo tienen este sistema
que se me hace punta de lanza de lo que quisiéramos hacer nosotros, de compartir información y explicarla y que todo el mundo lo supiera, es el CIFAG. Se lo quieren copiar ya en San Luis Potosí, etcétera, etcétera. E incluso van y están revisando constantemente la información. Hay otros lugares en México que tienen similares, pero a veces es la academia que los pone, ¿no? Solo yo he visto en Aguascalientes que es una colaboración de varios actores. A ver si se podrá poner. Puedes intentarle. Este es ¿Se lo escuchan? ¿Se escucha lo que dice? Bueno, como canal que se ve no es canal, es una grieta de estas que les platico, y el cuerpo de agua atrás es también semidesierto ahí, usualmente no tiene agua, pero a partir de estas grietas pues menos, porque cuando llueve se va todo por ahí. Puede ser una oportunidad para infiltrar agua, pero también un riesgo de que entre agua contaminada, ¿no? ¿Cómo medíamos esto hace tiempo? Esto es en Querétaro y hacíamos nivelaciones topográficas. El problema es que yo no puedo medir cuánto se hundió de aquí a acá porque no tengo el valor absoluto. O sea, si se está hundiendo de este lado también, pues no sé en verdad cuánto se está hundiendo. Entonces, este caso teníamos que ir desde un lugar del valle que sabíamos que no se movía hasta el otro lugar. Con un nivel topográfico nos llevaba más o menos una semana. Si queríamos comprobarlo, otra semana de regreso. Y si hacemos varias mediciones al año, pues se nos va un mes o 2 meses de trabajo de campo. Aquí es donde entra lo que les quería platicar de técnicas de percepción remota. La primera que les quiero comentar es el INSAR, o interferometría con radar de apertura sintética. Si yo tengo un satélite en el espacio que pasa y mide una distancia y pasa después, un tiempo después, y es capaz de medir nuevamente la distancia, pues voy a poder estar calculando cuánto se ha deformado, ¿no? Este tipo de satélites INSAR tienen otra ventaja, no creo que lo vean, pero es 1992. Empezaron a ser usados en 1992. Entonces, aunque yo no haya ido a medir en ese tiempo, puedo recuperar información de 30 años para atrás hasta ahorita. Son diferentes misiones de diferentes agencias. Y otra cosa que tiene, ahorita se usa mucho el Sentinel-1, es que pasa, por ejemplo, aquí viene cada cuántos días pasa por un mismo lugar. Entonces, de aquí pasa cada 12 días. Lo que yo me llevaría tal vez en ir y venir, ya podría tener dos mediciones. Un poco cómo funcionan estos, son sensores activos, o sea, emiten un haz de microondas y rebota dependiendo la banda, pueden rebotar en las hojas o no ver las hojas, por así decirlo, y rebotar en vegetación. Usualmente se usan pues edificios o rocas como reflectores. Y bueno, no es tan fácil como suena, pero explicarlo sí siento que es fácil. ¿Qué hace? Entonces manda el microondas y yo veo cómo lo recibe. Al pasar un tiempo después, si esta casa de aquí se movió, pues
el ir y venir de la onda del satélite a la casa es más lejos, por lo tanto tarda un poco más de tiempo. Y aquí tengo yo la recepción de la onda original y cómo tardó un poco más de tiempo la segunda vez que pasó por ahí. Si tengo la longitud de onda, pero si sé cuánto se desfasó aquí, pues puedo calcular cuánto se movió. Entonces, este es un ejemplo. Digamos que la longitud de onda es de aquí hasta acá. Si yo empatara, o sea, si se mueve lo suficiente como de aquí hasta acá, pues se vuelven a empatar las señales, ¿no? Entonces, este sería ese interferencia, por así decirlo, hasta que se vuelven a empatar las señales, y son ciclos. Dependiendo de la longitud de onda, pues cada ciclo cuánto es, ¿no? Aquí le ponen 1.5 pulgadas, aquí lo puedo ver. Aquí está un ciclo, cómo se va moviendo otro ciclo, y así lo puedo ir viendo. Lo que sí es cierto es que en el 92 por allá se necesitaba casi un doctorado para poder interpretar este tipo de información. Ahora, durante una reunión, pues ya alguien está picándole a la computadora y está sacando la información. En el 2014 fue la primera información ya, digamos, a gran escala en México. Se habían hecho estudios antes, pero muy puntuales en ciertas ciudades, y pues es esto que les presento. Ahí es lo que estudiaron, obviamente, en la Ciudad de México. Muchos ya sabíamos que estaba pasando: Puebla, Querétaro, San Luis, Aguascalientes, Morelia, Celaya. Había otros lugares que no teníamos idea. Yo creo que ahí sí, pero muchos investigadores no. Zamora, por ejemplo, eso provocó ya ir a estudiar allá. Y otro lugar que no habíamos, nadie se había percatado que se estaba hundiendo, pues era Guadalajara. ¿Sí? Acá está Guadalajara, esta es la primavera. Las partes grises es donde hay vegetación y no pudo rebotar la onda. Entonces, esto es 2014, ahí dice el Palomar. Y fíjense, este punto A estaba a 2.8 centímetros por año hundiéndose en esta zona, y acá tiene un punto por las pintitas, 3.3 centímetros por año. Eso provoca también posibles futuras inundaciones. Este otro sensor es pasivo y tiene muchísimo menos resolución, pero no manda nada a la Tierra ni nada. Esta misión, bueno, esta ya terminó y esta es la que está ahorita en continuación. Y tal vez vieron hace poco una noticia que el encabezado creo que no decía bien lo que era, pero que el eje de la Tierra había cambiado por el agua subterránea. Entonces, pues según yo es por esta misión. ¿Cómo funciona? Son dos satélites que sí tienen como una interferometría entre ellos, entonces tienen la distancia entre los dos satélites muy bien medida, y estos están siendo monitoreados por satélites GPS para saber su ubicación en todo momento. Si hay una anomalía de masa, quiere decir que ahí hay más gravedad. Entonces vienen viajando los dos satélites a cierta distancia, y cuando hay más gravedad aquí, lo que va a hacer es que el que va adelante se va a sentir acelerado por esta masa, y se va a incrementar la distancia entre los satélites. Después va a pasar como que lo alcanza el que viene más atrás, y después queda como atrapado un poco de tiempo el satélite que más atrás en esa anomalía de masa, y se va. Entonces lo que están midiendo es la distancia entre los satélites. Sacan como una estimación mensual. Y bueno, el mayor cambio de masa que está midiendo es el agua, ¿no? Bueno, este es de 2002 a 2016. ¿Cómo varía esa cantidad de agua? Y obviamente se ven las estaciones, y es sobre promedio. Los rojos es que hay menos agua, y el azul es que hay más agua. Un ejemplo, digamos, más estático: el Amazonas, en época de lluvias, es la parte de arriba que se va incrementando más masa por el agua, y luego en estiaje, ¿no? Bueno, este es México, junio del 23, y es de las cosas que le hubiera cambiado.
Es la misma sequía, pero esta es la de 15 de octubre. Ya después comparé con la de junio y hagan de cuenta que están viendo el monitor de sequía. Aquí en ese momento te van diciendo por dónde están los satélites pasando, ¿no? Otra vez, el compartir la información, ¿no? Un ejemplo de cómo se puede ir usando esto para ir analizando el agua subterránea. Lo que hay que hacer es quitar el agua superficial, sus variaciones, la humedad que hay en el suelo, etcétera, etcétera, y se puede ir midiendo a una resolución todavía no muy buena, pero cómo va variando el agua subterránea. Bueno, ya es del 2022. Ya no era un estudio nada más para ver qué se estaba hundiendo y cómo se estaba hundiendo. Ya la idea es ver cómo se están comportando los acuíferos, porque como les dije, saco agua, pues se va a comprimir, y cómo lo veo reflejado, pues con los hundimientos. No he visto los altos de Jalisco, no le he hecho un zoom a ver cómo se ve. Pero bueno, Jalisco y cosas que ya sabíamos que estaban pasando. Acá está Guadalajara, Jocotepec, Sayula, también aquí hay muchas fracturas. Ciudad Guzmán ya sabíamos, y por acá está Ocotlán. No lo ponen, pero lo mencionan, que también se están hundiendo Etzatlán, Ameca. Y bueno, una de sus conclusiones es que estos esfuerzos causan esta deformación irreversible de los acuíferos que les mencionaban, y que la deformación que ahorita se está midiendo pudiera ser un límite inferior a futuros abatimientos del agua, ¿no? Este es otro estudio de este año, de Enrique, que aquí lo que estoy poniendo es la localidad, la población total, la máxima velocidad de subsidencia, en qué acuífero está, la disponibilidad según con agua y la condición según con agua, ¿no? Y son puros acuíferos de Jalisco, o sea, vienen un montón de localidades, nada más puse las primeras. Y alguna reflexión que quería hacer relativa también a lo de Ciudad Guzmán, que nos mencionaba Cindy ayer. Aquí Jocotepec es donde más rápido se está hundiendo en Jalisco. Sin embargo, disponibilidad de agua sí hay y está subexplotado. Mi interpretación es todos estos invernaderos que hay por ahí, así como nos dijo ayer Cindy, pues hay unos tanques que de dónde sacarán el agua, igual de dónde sacarán el agua, ¿no? Y bueno, pues varios es el mismo municipio, ¿no? Pero bueno, acá está Ciudad Guzmán, Tlajomulco de Zúñiga. Y en el que les había puesto anteriormente, 2022, entonces hacen el análisis de información que tienen de disminución de nivel piezométrico, o sea, esto es cuánto se abatió en cierto tiempo, velocidad de deformación de nivel piezométrico, y lo comparan con dos cosas, con el hundimiento de los acuíferos, y entonces proponen estos cálculos de capacidad de almacenamiento de los acuíferos. Hacen otro análisis de lo que está concesionado, o sea, suponiendo que el agua concesionada es la que se saca, con el mismo abatimiento, y este sería el coeficiente de almacenamiento. Está medio, yo me tardé un rato en entenderle la gráfica, pero lo que sí se ve como claro es, por ejemplo, estos acuíferos con un método calculó en 0.01 y por acá es otro valor, ¿no? Entonces, está más claro, 0.16, acá estamos en 0.08, no empatan ambas mediciones. Todos tenemos nuestras reservas de que lo que se saque de agua es la concesión, lo concesionado, pero bueno, es algo que yo lo veo como perspectiva futuro, que se puede ir estudiando e ir llegando a conclusiones de cómo funcionan los acuíferos. Estos mismos autores cambian el almacenamiento de los acuíferos modelados. Aquí está
Toluquilla y Atemajac. Y, o sea, coincido con lo que se ha dicho, pues ahorita está presentado así e internacionalmente se trabaja con estos acuíferos porque es la información que tenemos, pero deberíamos de empezar a pensar si no será más bien esto un acuífero, esto otro acuífero, algo así, ¿no? Bueno, la comparación de lo que se midió con los satélites a lo que sí está reportando con agua de subexplotados y sobreexplotados, otra vez Toluquilla y Atemajac, y la disponibilidad. ¿Qué puse por acá? Toluquilla, la disponibilidad media anual negativa, y esto también ya lo comentaron ayer, 75 hectómetros cúbicos al año de que nos pasamos, ¿no? Y aquí vienen los que tienen menos disponibilidad media anual negativa, desde Toluquilla hasta Atemajac. Pues obviamente coinciden con los lugares que se están hundiendo. Este es con el Grace. Voy muy rápido. Aquí analizaron la cuenca Lerma Santiago. Esto es simplemente poblaciones donde hicieron INSAR, son estos cuadrados, y los puntitos son donde consiguieron datos de piezometría. Acá está Guadalajara y no consiguieron ningún dato de piezometría de Guadalajara. Pero vean, Aguascalientes, Querétaro, Toluca, sí hay disponibles, ¿no? Y bueno, este de acá es la variación del agua, pero el agua total tomando en cuenta la superficial. Y se puede ver, bueno, aquí tenemos todos estos cuerpos de agua. Aquí aumentó un poco entre el 2003 y 2013. Acá disminuyó. Y esta parte de acá abajo es ya quitando, digamos, esa agua, como en general toda esta cuenca, el agua subterránea se ha estado abatiendo. Otra gráfica un poco extraña sería el par de compresibilidad del acuífero contra el espesor del acuífero. O sea, esto es un acuífero más grande, se comprimiría más que uno pequeño. Las relaciones de estos dos valores que pueden explicar lo que se observa en los hundimientos. Otra vez vemos diferencias entre cómo se calcularía con información de Conagua y cómo se calcularía, pero ahora con los otros sensores. El INEGI ya en su página pone esta información de hundimientos, y aquí lo que hice fue poner estos hundimientos en un mapa de lo que nos platicó David Rizzo con las calidades de agua. Obviamente, donde tenemos aguas hidrotermales es donde se está hundiendo más. Esta es la zona que les digo que no hay muchos reflectores, entonces no sabemos en verdad qué está pasando acá. Y vemos acá, miren, también por Tezistán, estos hundimientos. Acordémonos que en 2004 se abrió una fractura, murió un bombero. En ese momento no había manera de decir se está hundiendo o no se está hundiendo. Entonces, pues pensábamos que era otro tipo de fenómeno, pero pudiera ser. Y la explicación con los mismos modelos que nos presentó David, pues acá viene agua que ha estado más tiempo en contacto con las rocas y pues sale hidrotermal con menos calidad de agua, ¿no? Un ejemplo así muy rápido, Querétaro. Aquí, como les decía, había datos desde 1970. Estos son los abatimientos de los pozos. Por aquí está la ciudad de Querétaro, los pozos analizados, fisuras en la superficie. Hay mucha información geológica también, lo que permitió construir un modelo de elementos finitos de comportamiento, o sea, cuánta agua le saco y cuánto se deforma. Y este es un ejemplo de lo que se puede hacer ya no con el puro balance de agua, ¿no?
digamos que esta unidad era más compresible y esta también, y estas son más rígidas. Entonces, este es el modelo, aquí se ve la deformación vertical, cuánto se ha estado comprimiendo esas unidades, pero usamos los datos de los satélites para poder calibrar este modelo, entre otros, ¿no? Lo curioso aquí fue que no había manera de calibrar los datos de piezometría con los satélites y eso, a menos de que hiciéramos más compresible esta unidad de abajo que esta de arriba. Y había algunas discusiones en esa época habían estado extrayendo agua de esta unidad y ya iban en esta, entonces pues ya se acabó los hundimientos y tan. Pues no, siguieron un tiempo con hundimientos. Esto fue, bueno, es para 2011, pero fue un trabajo de 2018. Y 2 años después, otro trabajo, otra investigadora, pudo medir las compresibilidades directamente y tal cual. Salió que la unidad más profunda era más compresible que la primera. Entonces, es un ejemplo como el modelo pues, nos va diciendo algunas cosas, ¿no? Se pueden, digamos, más allá de cómo funciona, se pueden hacer algunas predicciones. Este es un modelo similar en Querétaro y aquí es un escenario futuro. ¿Qué pasaría si la política de extracción de agua cambia? ¿Cómo estaría el acuífero en 2050? ¿No? Entonces, con modelos ya calibrados se puede ir haciendo este tipo de escenarios. Ya para terminar, algunas reflexiones, consideraciones. Esto es de la NOM 011. Lo consulté de 2022, pero creo que no cambió. Cambio de almacenamiento de un acuífero. Se determina a partir de la evolución de los niveles de agua subterránea correspondientes. Pero bueno, ¿quién los mide, no? Y se determina a partir de pruebas de bombeo o consideraciones. No hay muchas pruebas de bombeo para determinar esto. Y la extracción, pues también por aquí dice que tiene que ser registrada con medidores instalados o con métodos indirectos, como consumo de energía, población servida, dotación. Esta población servida la podemos encontrar con los censos del INEGI, pero nadie mide, por ejemplo, consumo de energía o tiempos de bombeo, ¿no? Todo lo que calcula con agua es a partir de esto y no hay información. Esto está hay mucha información, pero es las redes de monitoreo piezométrico de todo México y es lo que ya hemos estado diciendo. Estos son los de Aguascalientes, es un archivo muy grande de Excel y uno le empieza a mover y todo se ve así, o sea, aquí viene información y o sea, de qué acuífero, de qué estado, etcétera, y aquí ya vienen niveles piezométricos. Y le vas bajando y de repente llegamos a un lugar donde no hay datos y adivinen qué acuíferos son, ¿no? Es Atemajac. Toluquilla tiene un poco más de datos. No es tan grave y les digo, yo mismo les presenté en la presentación pasada algunos datos. Aquí mi reflexión es en la plataforma nacional donde debería estar todo eso, a que cualquiera lo pudiera ver, no está. La penúltima reflexión es, pues, la diferencia que hay entre usar un balance de agua, que supongo que es una cajita de arena, que no le pasa nada, tiene entradas y tiene salidas, y si le entra más, le puedo sacar más, o si le saco, pues le sale un poquito menos, a lo que en verdad pasa y deberíamos de estar haciendo, ¿no? Si yo saco más y se abate, pues ya ni siquiera va a ser la misma agua la que estoy sacando, ¿no? Empezando por ahí. Niveles piezométricos, si está más alto en este punto, va a venir agua hacia acá, pero si yo lo abato aquí, pues en vez de mandar el agua que iba saliendo, más bien le estoy quitando agua al que está más enfrente, ¿no? O sea, son cosas que un balance de agua subterránea no ve ni puede medir. Y pues esto ya no lo menciono, lo hemos estado diciendo los 2 días. Si le sacamos agua, pues se va a abatir, ¿no? ¿Qué deberíamos de hacer? Disminuir la demanda, buscar fuentes alternas, manejar la recarga y cuidarlos de verdad para cuando los necesitemos en emergencia.
Y ahora sí ya. ¿Quieres sentarte? Pues gracias, Gil, por pues de repente terrorífico asunto que nos presentas, pero necesario para tener claridad sobre qué, dónde estamos y qué deberíamos ir tomando en cuenta, ¿no? Eh, bueno, tenemos unos minutos para preguntas y comentarios. Si alguien quiere, ahí están los micrófonos, por favor, levántese y haga uso de la voz, ¿no? Así nos quedamos todos con, con la presentación. Sí. ¿Qué posibilidad hay, sobre todo en el mapa que presentaste de hundimientos, que pueda ser incorporado a los atlas de riesgo del municipio? Bueno, y abogo por el atlas de riesgo de Guadalajara. Pues, o sea, hay información de artículos científicos, pero también está publicada por el INEGI. Entonces yo supongo que siendo agencia gubernamental, se podría tomar sin mayor problema. Yo me he dado vuelta por donde se ve, no se ve como que se esté haciendo fracturas y cosas así, pero tal vez sí hay que irlo considerando para cambios en la red, que pueda haber más inundaciones o cosas así. Y Tezistán, habría que buscar otra estrategia porque definitivamente, bueno, creo que esas grietas de 2004 ayudaron a que no creciera tanto la ciudad para allá, pero por lo tanto no hay tantos reflectores. Sería una investigación, se puede poner reflectores especiales para los satélites, incluso les pone el ángulo, entonces puede estar monitoreando así puntualmente cómo se deforma. Pero bueno, respondiendo rápido, pues sí, creo que se debería de integrar. Huicho. Gracias por compartirnos esta información. Me parece muy interesante pues cómo se puede vincular con muchísimos de los procesos de gestión del territorio. Y la pregunta que tengo es, de esta información que se está generando de manera frecuente, yo no sabía que lo hacía el INEGI, también entiendo que en las bitácoras o en la guía para elaborar los ordenamientos territoriales no está como muy específico eso, no recuerdo que esté específicamente el tema de hundimientos, de riesgos en general, pero teniendo información podría estar, ¿no? Como dices tú. Hay mucha información experiencial, empírica, no científica, que está sucediendo respecto a los hundimientos y agrietamientos en la zona de Guadalajara, ¿no? Hace unos 3 años me invitaron a visitar una zona, unas personas que conozco bien hace tiempo, porque estaban muy preocupados. Se abrió una grieta de 3 kilómetros, bueno, un conjunto de grietas que nunca avanzó la zona, un conjunto de grietas de unos 3 kilómetros de largas y hasta 8 metros de profundidad. Me prohibieron o me pidieron de favor que no mencionara dónde es. Y lo digo por esto, porque detrás de esto tiene efectos económicos y de desarrollo. Entonces, ¿cuánto de esto estará sucediendo que todavía no conocemos porque tendría un riesgo, para empezar, para el mercado inmobiliario? Y tal vez es parte de las razones de por qué el acuífero de Temajac o el acuífero de Toluquilla no están completos, ¿no? No sé si tienes alguna opinión al respecto. También está Rodrigo, Sí. ¿Quieres que le demos la palabra y luego contestas? Sí, no me ayudas a acordarme. Pues no, es otra cosa. Pero la propuesta es que, ¿qué pasa si convencemos a Conagua de que recupere las concesiones? ¿Se podría volver a rellenar el acuífero, que sería lo más deseable, o ya no es posible dado que se aplastaron los poros del suelo? O sea, ¿cómo resolvemos eso? Porque es algo que está empeorando todos los años. Entonces, un primer punto es que deje de suceder la fuerza que lo empeora, o sea, que dejemos de sobreextraer.
Entonces, ¿eso tendría algún efecto geológico deseable o ya estamos hundiéndonos y mejor lo ponemos en el mapa de los inmobiliarios? Y entonces agrego ahora sí a la pregunta de Huicho, ¿qué sería lo más ético? ¿A quién se come la pérdida? Empiezo por la segunda de Huicho, mientras me acuerdo de la primera de Huicho. Sí tiene un impacto fuerte. Los permisos de construcción dependen de los municipios y, por ejemplo, en Aguascalientes, ahorita el pleito, por así decirlo, la investigación está en saber los anchos de afectación de estos secretamientos. Ahí los desarrolladores inmobiliarios pues ya saben que antes de comprar un terreno eso hay que ir a investigar, a hacer ciertos estudios. Hay empresas que se dedican a hacer esos estudios y también habría que ver la ética de estas empresas. Pero tal cual, si no se hace bien, alguien va a acabar pagándolo, y si no son los desarrolladores inmobiliarios, pues va a ser las personas que compren esas casas, ¿no? Entonces, sí se puede. En Aguascalientes han avanzado con eso y mucho de lo que ha ayudado es pues este mapa, ¿no? Y que se comparte la información. Creo que lo que ha ayudado en Aguascalientes es precisamente eso, es como pues muy emotivo también para la gente, ¿no? Ver que está gritando y todo esto, y también pasa en Ciudad Guzmán y en Jocotepec, etcétera, ¿no? Y no sé, se me fue. ¿Quieres repetirlo? Ya. No lo podemos dejar así. Bueno, desde mi punto de vista no se puede dejar así, porque lo más probable es que ya no se puedan recargar al agua que tenían hace un tiempo. Pero si lo dejamos así, pues se va a seguir comprimiendo y cada vez va a ser menos. Lo que deberíamos de estar pensando es, cuando hay agua de lluvia y eso, pues intentar recuperar un poco, ¿no? O si se puede tener agua de otra fuente, no sé, cuidar lo más posible esos acuíferos. Sí hay casos, por ejemplo, lo que les presenté de Querétaro, siento que mucho de lo que compartió de información el gobierno era precisamente para buscar otras alternativas, y al parecer Querétaro es la primera ciudad que ya no se está hundiendo tan rápido. Houston hicieron una agencia con capacidad regulatoria de ya no saquen agua aquí, ya no saquen agua acá. Entonces Houston también han detenido ese hundimiento, ¿no? No es fácil y se lleva muchos años, pero de que se puede, se puede. Y aunque no se usen, aunque no regresen a su capacidad original, creo que de todos modos pueden almacenar muchísimo más agua que las presas y que cosas así. Bueno, pues muchas gracias, Gil, y bueno, pues gracias por esta exposición. Muchas gracias en términos de otra vez tenemos una información valiosa que nos es útil y pues que es muy apropiada pues para nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestra última exposición. Ya vamos a cerrar entonces las presentaciones.